Ya lo había anticipado Agostina en el bloque anterior, está con nosotros en nuestra mesa de trabajo el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Varios temas para charlar, ministro. Gracias por estar. No, gracias por invitarme. Bienvenido. Estatización de los ferrocarriles avanza en el Senado y hoy se convertiría en ley. Esa es la progresión, digamos. Así es. La semana pasada se votó en diputados y obtuvo media sanción, digamos, con una cantidad de legisladores inédita, digamos, 223 diputados, es decir, el oficialismo y también los partidos de la oposición acompañaron la ley. Y bueno, el día de ayer estuvimos en el plenario de comisiones del Senado y se ha convenido en tratarla hoy por la tarde, así que para nosotros es muy importante porque es la consolidación de un proceso decidido por la Presidenta de la Nación, que es recuperar el sistema ferroviario argentino, tanto de cargas como de pasajeros, de media y larga distancia, y que se consagra en la sanción de esta ley, que crea Ferrocarriles Argentinos nuevamente, que recupera la potestad del manejo de las vías para el Estado nacional. Bien. Así que para nosotros es sumamente un día histórico, ¿no? Randazzo, ¿y esto es transporte de carga, de pasajeros, corta, media y larga? A ver, para que la gente entienda bien. Incluye todo el sistema de transporte ferroviario. ¿En qué impactaría, ministro, en los usuarios, por ejemplo, en los pasajeros? A ver, en los usuarios, de hecho, ya nosotros a partir, Agustina, del 1 de marzo, donde la Presidenta anunció el envío de este anteproyecto de ley, tomamos el control de las áreas metropolitanas, sacando dos líneas que fueron concesionadas, que están todavía en vigencia, que es Belgrano Norte y Urquiza. El resto de las líneas las opera el Estado Nacional. Sarmiento, que ha sido renovado totalmente a nuevo, San Martín, que ha sido renovado totalmente a nuevo, los tres ramales del Mitre, que han sido renovados totalmente a nuevo, y el Roca, sí, que está en proceso de renovación. Casualmente hoy se encuentra un barco en el puerto de Buenos Aires descargando ya 32 de un total de 300 coches que van a ingresar en los próximos 45 días. Y el Belgrano Sur, que también explota el Estado Nacional y ha comprado el material rodante nuevo que se incorpora a partir de junio. Es decir, ¿qué cambia? En la mejora de la prestación del servicio. Nosotros creemos que de continuar las concesiones, digamos, de estas dos líneas privadas. Sí. Por eso el proyecto de ley nos da la posibilidad de reconvenir el contrato de concesión, siempre y cuando cumplan con el programa que tiene el gobierno en relación a el desarrollo y la calidad de prestación del servicio. Si la empresa no cumple, el gobierno tiene la potestad, el Estado tiene la potestad de elegir otra empresa. Exacto, no, más que otra empresa, digamos, llevar adelante la explotación del servicio por parte del Estado. Claro. Ministro, de todos los vagones que hacen a la formación de los trenes de todas las líneas en la Argentina, ¿cuántos se ha renovado hasta el momento? Y ingresaron, ¿en qué porcentaje estamos? Ingresaron 870 coches 0 kilómetros. Y están ingresando los 387 que faltan, que tienen un periodo de integración de acá a junio, que son los del Roca y los del Belgrano Sur. Para que tengamos idea, hace 2 años y medio había operativo 470 coches en total, que tenían una antigüedad promedio de 50 años. Sí. Entonces nosotros hemos más que duplicado la capacidad de transporte del área metropolitana, de trenes de cercanías. Nosotros entendemos que hay mucha gente que se ha ido a vivir afuera. Españoles o trenes de cercanías. Y sí, en realidad hemos puesto trenes desde Chascomús hacia Buenos Aires diarios, desde Cañuelas hacia Buenos Aires diarios, y desde Buenos Aires, desde La Plata a Constitución, que son trenes que prestan servicio diario y tienen un alto nivel de ocupación. Claro. Bien. Y acabamos de poner en marcha el día lunes un servicio desde Capilla del Señor, ¿sí?, hacia Victoria. Y en Victoria hace el transbordo con el ramal Tigre Retiro, que es precisamente un ramal que se ha renovado íntegramente. Y ¿está la cultura, la gente se va acostumbrando a usar el tren nuevamente como medio de transporte? Ha aumentado muchísimo la cantidad de pasajeros transportados, por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque en realidad mejora el servicio, después porque es más económico y de mayor calidad que viajar en un colectivo, es menos contaminante, más seguro, más cómodo. Son trenes del siglo XXI, digo, el que no viajó tiene que ir a probar un tren, lo que es un tren eléctrico, de lo que presta hoy servicio. Porque son trenes que tienen aire acondicionado, tienen un diseño muy moderno, tienen sistema de puertas inteligentes. Si la puerta se cierra, si no está cerrada, el tren no arranca. Tiene un sistema de suspensión neumático, lo que hace que el viaje sea mucho más placentero. Tiene un sistema de aislamiento sobre los ruidos exteriores enorme. Así que, por el servicio. Y después, porque en realidad nosotros hemos incrementado también la cobrabilidad. Digamos, hay un aumento también de pasajeros que hoy aparecen como nuevos pasajeros cuando en realidad estaban y no pagaban.
Es decir, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que todo el mundo pague el valor del pasaje. Ministro, analizábamos también fuera de cámara cómo impacta en el caso del transporte de carga y lo que implica también para las empresas el transporte vía tren a diferencia del transporte a través de camiones. Esto es fundamental y es una obsesión que tiene la Presidenta de la Nación, que es poner en valor el ferrocarril de carga. Las concesiones de los 90 fueron absolutamente un fracaso, porque en realidad terminaron siendo concesiones que estuvieron al servicio de las empresas que tomaron las concesiones para transportar sus propias mercaderías. Es decir, hoy cualquiera de las líneas que uno analice va a encontrar que entre el 80 y el 90% es traslado de su propia mercadería. Y eso fue en desmedro de ¿quién? De la pequeña y mediana empresa, muchas veces alejada de los centros de consumo, alejada de los puertos, que no tuvo la posibilidad de utilizar un medio de transporte más económico. O sea, esa pequeña y mediana empresa no podía acceder a esa línea para transportar su producto a donde fuera el puerto, donde fuera, porque estaba ocupada con la carga de la empresa que tenía la concesión. Exactamente, más allá que la empresa estaba habilitada para poder permitirle que ese pequeño y mediano productor llevara su carga, pero no le interesaba, está claro que el negocio era otro. Por eso en realidad lo que hace el Estado, Agustina, con esta ley es recuperar la potestad de la administración de la vía. Se llama un sistema de open access, que es un sistema abierto, como utiliza el mundo moderno, en la cual quienes hoy utilizan el tren, digamos, y tienen hoy la concesión, van a dejar de tenerla a partir de la sanción de la ley, pero van a poder trasladar su propia mercadería como un operador más. Y el Estado Nacional les cobrará un peaje por el uso de la vía. Ahora tienen que contratar al Estado Nacional o contratar con el Estado Nacional para trasladar su carga. Exactamente. ¿Y esto produce un abaratamiento? ¿El ferrocarril es mucho más barato que los camiones? Sí, totalmente. Es increíble la baja del costo que tiene en la prestación del servicio del transporte, que se integra con el resto del transporte público. No es incompatible con el camión, con el transporte marítimo, fluvial. La Argentina tiene que ir a un sistema multimodal que sea eficiente, que sea seguro, sustentable e inclusivo. Es decir, ese es el modelo que nosotros estamos pensando y estamos diseñando de cara al futuro en la Argentina, pero sí tiene una baja enorme del costo del flete. ¿Qué volumen de carga está transportando al día de hoy? No, era, digamos, en el total de la carga entre un 3 y un 5%, muy baja, absolutamente baja, en relación básicamente con los países desarrollados que tienen incluso entre el 65 y 70% del transporte de la carga en trenes. ¿Y todo esto confluye del interior o de las provincias del país, mejor dicho, hacia el puerto de Buenos Aires? Sí, hay varias cuestiones importantes. Nosotros habíamos recuperado ya el Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas era un tren muy importante, en materia de carga el más importante, que pasa por 13 provincias y tiene 10.000 kilómetros de extensión. Ya lo habíamos recuperado para el Estado. ¿Por qué? Porque la concesión había sido un fracaso. Sí. Y está en un proceso judicial. Habíamos rescindido también el contrato con la explotación de cargas de dos empresas brasileras, que es ALL Mesopotámico y ALL Central, que va a Mendoza, y habíamos generado un holding que se llama Belgrano Cargas y Logística, y lo habíamos integrado con los puertos. Ahora queremos hacer lo propio con el resto de las líneas. Pero digamos, el sistema es integral, diríamos, no solamente va al puerto, sino integra provincias entre sí. Permite que hoy, por ejemplo, podamos llevar mercadería desde San Juan hacia Mendoza. Hemos habilitado, por ejemplo, el ingreso al centro industrial de Palpalá en Jujuy, desde Perico a Palpalá, que en realidad estaba, digamos, inhabilitado de hace muchísimos años, porque eso permite desde el centro industrial de Palpalá sacar la mercadería a un costo mucho más económico. Es decir, estamos llevando adelante una política de tarifa promocional para todas las economías regionales. Volviendo al transporte de pasajeros en trenes, sucede también de parte del usuario los destrozos que se producen en algunos vagones, ¿no? Eso se mantiene, se estable, viene en disminución. Hay más. Yo me enojo cuando rompen algo, lo escriben en algún vagón, pero a ver, es interesante la pregunta, porque o se produce un círculo virtuoso o vicioso. Vicioso cuando el Estado en realidad se desentiende, no hay inversión, los concesionarios frente a la opinión pública ganan mucha plata, invierten poco, no hay un Estado que los controle, el pasajero no paga pasajes porque nadie lo controla, entonces se genera un círculo que es realmente, digamos, muy malo, digamos, que termina... Vicioso, sí. Exactamente. Ahora, podemos estar, como ahora, en un círculo virtuoso, donde hay un Estado que se hace cargo del transporte ferroviario, entendiendo que es fundamental como medio de transporte, entendiendo que es un derecho de tercera generación, digo yo, que es el derecho a la movilidad, y ahí en realidad, ¿qué pasa? El pasajero empieza a pagar el pasaje, porque hay alguien que lo controla, empieza a sentirse aquel que en realidad deteriora el material rodante como excluido, porque todo el mundo lo mira de reojo. De hecho, todos los servicios nuevos que hemos puesto, en realidad el material rodante se mantiene impecable. Claro. Que no es solamente material rodante, son vías, son estaciones, son nuevos señalamientos, es un proceso de transformación muy importante que se está llevando adelante. Ministro, otros temas, estamos en un año político,
elecciones, campañas y muchos viajes, no en trenes sino en aviones, sino no les alcanza el tiempo. ¿Sigue allí su ambición de ser precandidato, candidato a presidente? Totalmente. Nosotros vamos a participar dentro de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias del Frente para la Victoria. 9 de agosto es. 9 de agosto. Y bueno, pretendemos ser candidatos de un proceso político que para nosotros tiene que continuar. Y creemos que esa decisión que históricamente estuvo en manos de pocos, diríamos en general de las estructuras partidarias, básicamente de padrones muchas veces envejecidos, hoy está en manos del conjunto de los argentinos. Entonces nosotros tenemos la obligación de decir lo que pensamos, lo que creemos, para que finalmente sea el pueblo argentino el que decida quiénes van a ser los candidatos de todas las fuerzas políticas. Ministro, para interactuar también con la sociedad, sobre todo con los jóvenes, lanzó hace pocos días una herramienta tecnológica, en realidad de redes sociales y demás. ¿De qué se trata justamente Wiki Randazzo? Wiki Randazzo es la posibilidad de una campaña participativa, digamos, a través de las redes. Nosotros creemos que la sociedad ha cambiado mucho en estos años. Yo soy un militante político de hace muchos años, empecé muy joven. Y en general la referencia de la participación política estaba dado en los ámbitos tradicionales, en la unidad básica, en el comité. Hoy hay una forma de participación absolutamente muy diferente a esa, y que muchas veces no se verifica en ningún lugar de los que estábamos acordados. Entonces nosotros estamos dando una herramienta muy interesante para los más jóvenes, para que puedan participar, ser parte actores de la campaña electoral de cara al 9 de agosto. ¿Qué pueden hacer? Las distintas temáticas que precisamente plantea la página, pueden hacer propuestas. Nosotros las vamos a subir a partir del 20 de abril y a partir de ahí vamos a establecer un sistema de selección a través de voto, a través de las redes, y a partir de ahí también vamos a tomar las propuestas para el desarrollo de nuestra campaña. Bien. Ahí es donde se nutren ustedes lo que está necesitando la sociedad concretamente, o de las inquietudes de la sociedad. Sí, me parece que es entender que el mundo ha cambiado, que hay otras formas hoy de informar y de comunicarse, hay otra forma de interactuar con la sociedad. La idea, digamos, de los medios tradicionales, que hasta hace muy poco tenían enorme preponderancia, que eran los diarios, cada día tienen menos vigencia. Hoy la gente se informa por otros mecanismos, a través de las web, a través de las páginas, a través de este tipo de formatos de noticieros. Me parece que hay otra manera de relacionarse con la gente. En relación con los medios de comunicación, la ley de medios que se ha implementado todavía es como que falta allí recorrer un trayecto para que esté en vigencia plena. ¿Se va a llegar a la vigencia plena de esa ley o va a haber modificaciones que...? No, debería llegarse a la vigencia plena de la ley. Es una vergüenza lo que está ocurriendo. Eso era un proyecto que fue ampliamente debatido a lo largo y a lo ancho del país. Fue votado por una mayoría especial en la Cámara de Diputados que trascendió las fronteras del propio Frente para la Victoria, que había impulsado este proyecto de ley. Luego fue, digamos, llevado a la justicia con una cautelar. Se resolvió en primera instancia, en segunda instancia, hubo un pronunciamiento de la Corte declarando la constitucionalidad de la ley, y es una vergüenza que no se pueda aplicar la ley de medios. Está claro que hay digamos, cuando se habla del poder económico, en este caso, y el establishment económico, que tiene a su vez medios muy importantes, tienen un poder muchas veces superior al que tiene el propio gobierno. Es una vergüenza realmente, porque a ver, ¿a qué aspira la ley de medios? La ley de medios es una ley contra determinado medio, vamos a ser claros, contra Clarín, contra La Nación, no. Es la posibilidad de que la Argentina sea mucho más democrática, que haya más pluralidad de palabras, que en realidad un grupo concentrado económico, que a su vez tiene medios que informan en relación a los intereses económicos que defienden, ¿está claro? No sean quienes monopolizan la palabra, de eso se trata. Por eso muchas veces se ve distorsión de información, omiten información, tergiversan información, promocionan candidatos. Yo estoy absolutamente convencido de que la Argentina, para ser un país mucho más democrático, necesita precisamente que esta ley se instrumente. Bien. Este otro tema en estos días así muy en el tapete tiene que ver con la causa papel prensa, en donde se ha advertido que si hay algunos fallos judiciales que se cumplen, Argentina puede ser sancionada por incumplimiento de tratados internacionales en violación a los derechos humanos. ¿Va a avanzar la causa o se va a quedar...? Debería avanzar y demuestra claramente la complicidad que ha existido entre los procesos dictatoriales y la sociedad civil. Entonces, por lo pronto lo que debería hacer es investigarse. Y ahí es increíble también la lentitud de la justicia, de la dilación de la justicia, cuando no lo es en otros casos. Y también está asociado a esto que yo le digo. Naturalmente está asociado a la defensa de un grupo económico mediático que tiene una enorme preponderancia en la Argentina y la ha tenido en los últimos 30 años de democracia.
Ministro, mucha gente se está preguntando por el tema de las elecciones. Una prima me preguntaba, ¿vale el DNI verde, la libretita verde para votar en las elecciones o no? A ver, nosotros estamos en un proceso de cambio del documento nacional de identidad. Hoy el 95% de los argentinos ya tienen el nuevo documento, que es la tarjeta, que es muy práctica, que es segura, que es sencilla, que se puede hacer en cualquiera de los 4.000 lugares que tenemos en el país. Inclusive hay una modalidad que hoy de 24 horas, es decir, tramito el documento hoy y lo paso a buscar mañana. Pero la decisión de si se puede votar o no con respecto al viejo documento no depende del Ministerio del Interior, sino depende de la Cámara Electoral Nacional. Así que bueno, seguramente deberemos utilizar el sentido común y permitir que se facilite, digamos, que aquellos que tengan que ir a votar lo puedan hacer con cualquier documento. Pero bueno, yo insisto en que en realidad quien no hizo el documento, haga el nuevo documento. Pierde vigencia el documento, la libreta verde, perderá vigencia a partir del 30 de junio. Claro, 30 de junio. A partir del 1 entonces de julio no sirve más, hay que hacer aquellos que tienen, quiero que quede claro esto, aquellos que tienen libreta de enrolamiento, bien, libreta cívica o documento verde. Aquellos que hicieron el nuevo documento, que en principio salió con un soporte libreta, ese es el documento nuevo. Claro. También, porque en realidad fue acompañado por una tarjeta. Claro. Y la atención hacia las personas mayores de 70 años que están exceptuadas de hacer el documento, precisamente usando el sentido común. Veíamos ahí que teníamos una dificultad porque muchas personas tenían problemas de movilidad o estaban en un geriátrico. O por ahí están no todos de su libreta de enrolamiento y no la quieren cambiar. Pero no la tienen que entregar. No hay que entregar, no hay que dejar, hay que dejar porque es parte de la historia de uno, el documento. Claro. Está bien. Ministro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y hasta cualquier momento. Bien, hacemos Pausa. una pausa, sí, ya volvemos con más información.